Buenas tardes, profesor. Grupo 5 ya puede Ya, ser el primer. ya está bien, está bien. Voy a empezar. Un momento para ubicar el archivo. Buenas tardes, profesor, compañeros todos. Nos ha tocado la sección 190 del Código Nacional de Electricidad, es de instalaciones de alta tensión. Siguiente diapositivo, por favor. Bueno, primero que nada, las generalidades, ¿no? Que es la primera parte. Sección 190.00, el alcance. Esta sección se aplica a instalaciones que operan a tensiones superiores a 1000 hasta 36.000 voltios. Eh, También nos dice que se debe cumplir con las prescripciones establecidas en las normas de la Dirección General de Electricidad, de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización. Esta regla es de mayor importancia porque identifica al equipo eléctrico en un edificio, estructura o ya sea local, al cual se le aplican estos requerimientos. Eh, Luego, esta sección complementa los requerimientos del código, aplicables a las instalaciones que operan a tensiones inferiores a 1000 voltios. Es necesario tomar ciertas precauciones cuando se operan sistemas de potencia eléctrica a tensiones superiores a 1000 voltios, que no se requieren con tensiones inferiores. Por ejemplo, no es necesario estar en contacto con un conductor energizado para sufrir una electrocución letal. Un arco puede ser descargado a través del aire libre o también a lo largo de la superficie de ciertos materiales. Pueden aparecer tensiones peligrosas en superficies metálicas no conductoras de corriente cuando ocurre una falla de conductor a tierra. Luego viene la siguiente parte, que es 190.002, terminología especial. En esta sección se aplica las siguientes definiciones. Bueno, tenemos unas cuantas definiciones, las cuales muchos las habremos visto en el curso de medidas 2. Serán muy familiares. Tenemos el cerco de delimitación, conductor de malla tierra, máxima corriente de falla tierra, la elevación del potencial de la malla de tierra, una subestación, la tensión de contacto o tensión de toque también llamada, ¿no? Y la tensión de paso. Justamente en las imágenes que tenemos en las diapositivas se nos ejemplifica la tensión de contacto y la tensión de paso. Las definiciones, especialmente aquellas relacionadas al fenómeno de gradiente de la tensión, deben ser adecuadamente entendidas y capaces de ser observadas o medidas. Esas condiciones que se pueden expresar numéricamente, por ejemplo, la tensión de paso o la tensión de contacto, ¿no? Hay veces en las que también se puede determinar por medio del cálculo si se conoce la resistencia de puesto a tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Sección 190.004, el recuerdo de las partes vivas. Las partes vivas del equipo eléctrico deben ser accesibles solamente al personal autorizado. ¿Qué son las partes vivas? ¿No? Son los componentes eléctricos, tales como barras, terminales, conductores, entre otros, que se encuentran expuestos sin aislar y están energizados.
Por ello, solamente debe ser accesible al personal autorizado. Sección 190.006, los avisos de advertencia. Acá habla sobre las advertencias que se ponían en toda instalación. Bueno, nos dice, se deben colocar en lugares visibles avisos de advertencia con los textos peligro y riesgo eléctrico, de acuerdo a la norma de símbolos gráficos en electricidad. Se deben instalar letreros legibles y permanentes cerca de los equipos de seccionamiento que adviertan contra su operación bajo carga, a menos que el equipo esté enclavado, de modo que no pueda ser operado en dicha condición. También se deben colocar letreros en lugares destacables adyacentes a fusibles que adviertan, ¿no?, a los operadores que no deben reemplazarlos cuando el circuito alimentador esté energizado. También se deben colocar cuando se instalan equipos de maniobra con cubiertas metálicas y donde exista la posibilidad de tensiones de retorno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a los métodos de alambrado. La sección 190-100, que son los conductores. Tenemos 6 reglas. La primera regla nos dice que se propone que todos los conductores de alta tensión, con ciertas excepciones, estén en cubiertas de metal puestas a tierra. La primera regla delimita estas excepciones. En la segunda regla se especifica cómo se deben instalar los conductores utilizados en el interior o sujetos en el exterior de edificios. El código hace excepciones para los conductores de alta tensión instalados en las cámaras para equipo eléctrico y cables de tipo TC. Trae cable instalados en bandejas de cables, según la regla 070-2204. La regla 3 nos dice que permite que los cables de alta tensión de tipo TC trae cable estén en la misma bandeja de cables con conductores de baja tensión cuando estén separados por medio de una barrera de plancha metálica de 1.3 milímetros. Es justamente lo que podemos ver en la imagen que tenemos al costado, ¿no? La separación de conductores de alta y baja tensión, ¿no? Ahí podemos ver la barrera metálica. Bueno, la regla 4 requiere que marcadores permanentes sean puestos en las paredes, pisos o cielos rasos para indicar la presencia de conductores de alta tensión recubiertos o empotrados en el concreto o en la mampostería. La regla 5 requiere que las cubiertas conductoras externas de los conductores de alta tensión sean separadas lo suficiente para evitar las corrientes de fuga en los extremos de un conductor. Y la regla 6 requiere que los conductores de alta tensión de la acometida tengan la resistencia mecánica de un conductor de cobre duro, 16 milímetros cuadrados, para resistir los esfuerzos de la instalación. La sección 190-102, que tiene que ver con el radio de curvatura de los conductores, ¿no? Nos dice que el radio mínimo de curvatura a dar a un cable durante su instalación, medido en la superficie interna de la curva, debe ser el que figura en la tabla 15. Podemos apreciar la tabla 15 en la imagen. Sería la de la derecha, ¿cierto? Los materiales utilizados en los conductores y en el aislamiento que los rodea no poseen ductibilidad ilimitada y pueden sufrir daños si es que son doblados más allá de ciertos límites. El conductor en sí puede ser reducido en su sección recta y resultar en una reducción de su capacidad. Igualmente importante es que el aislamiento del conductor puede ser deteriorado si es que es estirado o comprimido demasiado al doblar el cable, ¿verdad? Y eso sería todo por mi parte. Le paso a mi compañero Sergio para que continúe exponiendo.
Sigue, pasa a la siguiente diapositiva. Sigue, compañero, sigue. Bueno, en la sección 190, 106 nos hablan de los soportes de conductores expuestos. Bueno, ahí nos dicen que los conductores desnudos o aislados deben estar montados sobre soportes aislados también y deben poder soportar los esfuerzos de cortocircuito. En la 110 nos hablan de los conductores expuestos. Para los conductores que cruzan pistas, rieles de ferrocarriles, líneas de comunicación y otros lugares o instalaciones no cubiertas por el Código Nacional de Utilización, las delegaciones de evidencia mínimas deben estar de acuerdo con el Código Nacional de Utilización del Suministro, así como se puede acceder en la tabla 34 para ciertas peticiones, por ejemplo, para las peticiones de 220, la distancia mínima sobre el suelo debería ser 8,5 metros, y para 60 kilovoltios la distancia mínima sobre el suelo debería ser 8,6. Siguiente. En la 112 de protección de los extremos de los cables. Bueno, en los extremos de los cables se protegen con elementos apropiados contra daños mecánicos y también debido a la humedad. En la 200 nos hablan de la ubicación del equipamiento de la conexión. La ubicación del equipamiento debe satisfacer las exigencias de la empresa suministradora de energía y debe estar de acuerdo con las normas DGE correspondientes a los procedimientos para la elaboración de proyectos de ejecución de obras del sistema de producción y integración. Con respecto a las protecciones contra sobrecorriente, bueno, cada punto de suministro, cada unidad de aparatos, alimentadores y circuitos derivados deben ser dotados con protección contra sobrecorrientes que tengan características nominales y capacidad de interrupción adecuada. Por ejemplo, un interruptor o fusible precedidos por un dispositivo de interrupción bajo carga visible con operación simultánea en todas las fases, capaz de cerrar y abrir la corriente de carga nominal y que pueda ser cerrado con seguridad por el operador cuando haya una falla en el sistema. Siguiente. Ya ese me toca a mi compañero, ¿no? Sí, buenas tardes. Soy el alumno Echevarría. A mí me corresponde continuar esta parte de la exposición. La sección 190, como sabemos, es la que corresponde a alta tensión. En, en el inciso 212 nos habla sobre las instalaciones exteriores, ¿no? En alta tensión. En estas instalaciones exteriores tenemos tres cosas, ¿no?, que destacar. Los interruptores sin cubierta metálica ensamblados en obra. Estos deben ser instalados con distancias entre fases, como se indica en la tabla adjunta, número 35, ¿no? Ahí está la separación entre fases de, en este caso, los interruptores, ¿no? Luego de ello, los interruptores con cuernos descargadores, los cuales se llaman así porque cuentan con pararrayos de cuernos, ¿no? Estos deben ser montados en posición horizontal y deben ser capaces de ser bloqueados en posición de abierto, ¿no? Finalmente, los fusibles de alta tensión, los cuales también deben ser separados o espaciados o distanciados según la tabla adjunta número 35, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora en la sección 190, el inciso 214 nos habla sobre los medios de desconexión. Nuevamente aquí hay tres cosas resaltantes. Primero, los conductores alimentados desde una subestación. Al entrar a una edificación, deben cumplir con un par de requisitos, ¿no?
El primero es que se debe instalar un interruptor bajo carga en el interior, a la entrada de los conductores en la edificación. Y el segundo requisito, en caso no se cumpla el primero, debe ser que se debe poder disparar u operar desde el interior de la edificación un dispositivo de interrupción de carga, el cual debe estar instalado en la subestación de suministro. Por último, en cuanto a los fusibles de alta tensión, a ver, aquí creo que esto corresponde al anterior. Ok, aquí me olvidé borrar eso del anterior. La siguiente diapositiva, por favor, Andrés. Ya, ahora este tercer ítem de esta sección corresponde a puesta a tierra y enlace equipotencial. En el inciso 300, el cual habla sobre materiales y secciones mínimas de conductores de puesta a tierra y de conductores de mallas de tierra y conexiones. En el inciso 300 habla un par de cosas resaltantes, las cuales son conductores de cobre desnudos y también los conductores de acero galvanizado. En cuanto a los conductores de cobre desnudo, nos dice que estos conductores no deben ser menores que aquellos que se especifican en las reglas 302 y 310, las cuales se van a ver más adelante, ¿no? Y también deben ceñirse a lo que nos dice la tabla adjunta número 51, donde nos habla sobre la sección nominal mínima de los conductores de cobre desnudos de tierra, ¿no? Luego, sobre los conductores de acero galvanizado con cubierta de cobre de adherencia metalúrgica, lo que nos dice son 4 cosas importantes, ¿no? Primero, que su capacidad nominal de corriente debe ser mayor e igual que la del conductor de cobre que se especifica en los siguientes incisos, que son 302 y 312, ¿no? Luego, que se debe dar atención a la acción galvánica, ya que si tales conductores son enterrados directamente en la tierra o entran en contacto con metales diferentes, entonces el método de conexión de tales conductores entre sí o con otra superficie debe ser de tal manera que se mantenga su capacidad nominal y conducción durante la vida útil para la cual ha sido diseñado este electrodo, ¿no? Y finalmente, si se proporciona al ente encargado de la inspección la información de soporte necesario, ¿no? Todo eso es lo que deben cumplir con respecto a los conductores de acero galvanizado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el inciso 190-302 nos habla muchas cosas interesantes. Como primera, este inciso habla sobre lo electrodo de puesta a tierra de la subestación eléctrica, ¿no? Como primer punto, nos dice que toda subestación eléctrica a la intemperie debe estar puesta a tierra mediante un electrodo. Como segundo punto, nos menciona que hay excepciones permitidas según la regla 020-030. Esa regla, como nos menciona aquí, se encuentra en la sección 20, ¿no? La sección 020 del presente Código Nacional de Electricidad. Luego, también nos menciona que se puede instalar el electrodo en un lugar remoto a la subestación eléctrica. También que todas las partes de la subestación interior que se vayan a poner a tierra deben estar interconectadas con conductores de cobre de al menos 70 milímetros cuadrados. Finalmente, también nos menciona que está permitido que ciertos elementos de refuerzo de acero sean parte del sistema de puesta a tierra de la subestación eléctrica. Esto, más que todo, es para que en caso formen parte del sistema de puesta a tierra de la subestación, se pueda lograr ciertas cosas como que el concreto no esté separado del suelo que lo rodea por películas aislantes, también que la magnitud y duración máximas esperadas de la corriente de falla no causen daño térmico a los miembros de acero o a la estructura de concreto. También para que los elementos de acero sean conectados al electrodo de puesta a tierra de la subestación,
con no menos de dos conductores de cobre de sección no menor de 70 milímetros cuadrados, de modo que en caso de daño en un conductor de tierra o electrodo, no quede aislada de tierra ninguna estructura metálica ni armazón de equipo en particular. Y también, por último, para que en el diseño del sistema de puesta a tierra se asuma que la resistividad del concreto es mayor o igual a la del suelo que lo rodea. Ahora le doy el pase a nuestro último compañero Hidalgo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos los compañeros. Le voy a hablar sobre el punto 306, que nos dice, que nos habla sobre las exoneraciones que se puedan hacer en la subestación eléctrica, sobre esta parte que es sobre puesta a tierra y enlace equipotencial, que dice que si se cumple tres condiciones, eh, el voltaje de línea con el cual se esté operando es menor a los 7500 voltios, además que la capa de cobertura mínima de 15 centímetros que cubre el área de la puesta a tierra cumple los requisitos del código, y que la elevación de potencial de tierra es menor que los valores tolerables de la tensión de paso y la tensión de toque, según código también. Entonces no se va a requerir hacer mediciones de la resistividad del suelo, que en estos casos se toma como un valor típico de 3000. Luego, que tampoco se va a necesitar probar que las tensiones de toque y de paso eh, no van a exceder los valores tolerados. No se va a probar eso. Y que no se necesita medir tampoco la resistencia de la puesta a tierra, ni la tensión de toque cerca del electrodo de la puesta de tierra. Esto es respecto al inciso 306. Ahora, respecto al punto 308, viene que vaya con las conexiones al electrodo. Ahí deja claro que todas las partes metálicas, o en general toda estructura metálica, se debe conectar al electrodo. Y se van a usar diferentes secciones de conductores. La mayoría va a usar 70 milímetros cuadrados de cobre. Y, por ejemplo, ahí vamos a encontrar lo que son las estructuras metálicas. En las estructuras metálicas se van a conectar las columnas o las estructuras que sean de una columna, o las estructuras que son de múltiples columnas. Todas se tienen que conectar al electrodo con un cable conductor, con un conductor, mejor dicho, un conductor de 70 milímetros cuadrados. De ahí también hay aparatos soportados que en realidad están montados sobre las estructuras metálicas. Y estos comprenden pues lo que son generadores, motores, interruptores, reclosers, transformadores de medición y algunas estructuras de transformadores. Y también las bases metálicas de los interruptores y seccionadores. De ahí también lo que va a usar conductor de 70 milímetros cuadrados de cobre es los pararrayos, que ya sabemos pues que es instrumento para cuando ocurre descargas atmosféricas ser derivadas a tierra. La característica que lo hace especial en los pararrayos es que los conductores deben ser lo más cortos y derechos y directos como sea posible. Es así como lo dice el código. Y ahí también se va a conectar lo que son las tuberías troncales de agua, que son metálicas. Y la diferencia acá es que se deben conectar varias, o sea, se usan varios conductores.
a lo largo de la tubería, ¿no? Porque como sabemos son tuberías que hablamos de varios metros, y entonces en intervalos de 12 se deben hacer las conexiones. Y por lo menos se debe usar un conductor de 70 milímetros cuadrados de cobre. Ahora, de ahí también tenemos las ferrovías o los rieles apartaderos de ferrocarril. Sobre todo cuando están cerca del área de la puesta a tierra, ¿no? Y si es que la subestación está a la intemperie. Luego están los que usan, los componentes que usan una sección de 25 milímetros cuadrados. En este caso son los cubiertos de cable, armaduras de cable, pantallas, alambre de cable, tierra, terminales, tuberías. Esos son los que usan 25 milímetros cuadrados de cobre conductor. En el caso de las cajas de medición, relés que están montadas en paneles, se usa un conductor de 6 milímetros cuadrados. De ahí también se deben conectar al electrodo de la PAD, lo que son los cables de guardas de líneas aéreas. Y se usa, en este caso se usa conductores removibles. Los conductores removibles tienen esta característica de que son fáciles de separar de la puesta a tierra para así hacer mediciones de resistencia. Ese conductor se usa en este caso para la protección de los cables de guarda. También los neutros de la línea, cuando el sistema lo usa, claro, ¿no? Y aquí se debe tener que este conductor no debe ser de menor sección que el mismo neutro. Luego, en el caso de los transformadores, cuando tengan neutro disponible, se debe hacer una conexión con un conductor de cobre de 70 milímetros cuadrados para que soporte la corriente de fire. En la parte 190, inciso 310, ahí vamos a ver lo que son las puestas a tierra de manivelas de interruptores con operación simultánea de todas las fases. ¿Qué destacar acá? Que se nos dice cómo se van a poner a tierra, dan dos opciones. A partir de un dispositivo multirevoluciones que está conectado a la PAD con un conductor de cobre de 70 milímetros cuadrados. Lo otro es que también se use una varilla de operación que usa una combinación de conductores que son extra flexibles, y esos son trenzados o multipilares, y también de una sección total, una sección equivalente de 70 milímetros cuadrados. Ahora, y en este caso de las manivelas de interruptores, las tensiones de toque, como es lógico, como ya también explicó los compañeros, que se debe a la diferencia potencial entre el contacto con la estructura eléctrica y los pies del operador, deben respetar los niveles que se mencionan en el código, ¿no? Que eso está acá en la tabla 52 que se menciona en el código, y se trabaja siempre con los valores mayores en estos casos, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Siempre considerando la duración de falla de 0.5 segundos. Pero bueno, regresando aquí, entonces para que se respeten las tensiones de toque en niveles tolerables, se hace uso de un piso de control de gradiente. Este piso es metálico. Y este piso, ¿qué debe tener? Debe estar ubicado de una manera de que se garantice que la operación va a necesitar que el operario
actúe fuera de ese área de trabajo. Luego también de tener una cobertura de piedra chancada, que como ya dijimos es como mínimo de 15 centímetros. Y el área respectivamente de este piso es aproximadamente de 2,16 metros cuadrados. Eso es lo que le debe respetar. Pero sus dimensiones son de 1,20 m por 1,80 m. Y nuevamente, como dijimos, debe que estar cubierta con piedra chancada o también puede ser asfalto concreto, pero siempre que no exceda los 15 centímetros. O sea, hay doble cobertura. Bueno, respecto a la puesta a tierra para los cercos perimetrales, hay que dejar en claro que no es lo mismo cerco de limitación que el cerco de la subestación, que en este caso es el cerco perimetral, ¿no? El de la delimitación viene a ser los límites de la propiedad en sí, del terreno en el cual podemos trabajar nosotros o podemos implementar una subestación, como ahí se muestra en el gráfico. La delimitación es mayor, ¿no? ¿Qué se dice en este inciso 312? Que este cerco no tiene que estar a no menos de 1 metro dentro del perímetro del área en el que se esté ubicando el electrodo. De ahí que conectar la puesta a tierra con el cerco en sus distintas estructuras, en sus postes, y de ahí que se deben usar para eso conductores de cobre desnudo de 70 milímetros cuadrados. Y bueno, dependiendo de cómo es la disposición del cerco, sus intervalos de ubicación de estos conductores cada 12 metros o máximo. Luego se debe poner conductores derivadores en los postes, usando conductores trenzados o flexibles que sean de cobre de 70 milímetros cuadrados. Y por último, las tensiones de toque a 1 metro, como generalmente se considera la extensión del brazo de una persona, deben cumplir lo que son los valores tolerables. Y como vimos, ya se menciona acá en la tabla 32. Y bueno, de ahí las consideraciones para los cálculos de la sección de trabajo, en realidad tienen que respetar lo que es la tabla 51 que se menciona acá, ¿no? Y que como siempre se van a considerar los valores en duración de falla, generalmente en 0,5 segundos. Bueno, profesor, eso sería toda nuestra parte del grupo 5. Ya está bien. ¿Qué grupo vendría luego? Fuimos el grupo 5, profesor. Sí, sí. Echevarría, ajá, Hidalgo, Pariona y Mena. Ya, está bien. Pero ahora el grupo, ¿qué vendría? ¿Grupo 8, grupo 1 o grupo 4? ¿Qué grupo vendría hoy día? ¿El 1? Falta que se conecte un integrante de nuestro grupo, compañero. Bueno, pero Falta, empezando ya. por mientras, también le toca exponer hoy día al grupo 4. Ellos habían solicitado incluso exponer hoy Ya, día. está bien, entonces empieza el 4.
Ingeniero, buenas tardes. Sí, soy uno de los integrantes del grupo 4. Lo que pasa es que mi grupo ha tenido laboratorio presencial y me imagino que estarán retornando a su casa, ¿no? Me imagino, porque no me responden y sin embargo ya siempre hemos preparado el material, ¿no? Pero Pero, no se conectan todavía. ya, pero del grupo uno o del grupo 8. El grupo 8 ha solicitado poner el día jueves. Nosotros el grupo 1, entonces, si no se presenta el grupo 4, pondremos ahorita, pero denos un par de minutos para preparar Entonces nuestra uno, pues, posición. para... Ya, gracias.
Ingeniero, Sí, ingeniero, el grupo 1 ya está lista para exponer. Ya, voy a presentar. Ya, buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo número 1. Vamos a hablarte sobre la sección número 80 de protección y control. Bien, voy a comenzar primeramente el índice que vamos a explicar estas reglas de acá. El alcance, dispositivo de protección en generalidades, fusibles, interruptores automáticos, dispositivos de control generalidades, interruptores, protección y control de diversos aparatos y dispositivos de estado sólido. Voy a comenzar yo explicando el alcance y los dispositivos de protección en sus generalidades. Nos hemos guiado del Código Nacional de Electricidad e Utilización. Bien, primera parte es los alcances. La sección 080-000, donde nos indica que nos va a presentar requerimientos necesarios para protección y control de circuitos y aparatos eléctricos, así como también del personal, de los peligros de sobrecargas y sobrecorrientes. Todo lo que vamos a observar en este reglamento va a basarse en las normas técnicas peruanas. Algunas de las cuales, por ejemplo, puede ser la norma técnica peruana 370-308, que nos indica interruptores automáticos en caja moldeada, la 309, interruptores en caja moldeada, y la norma técnica peruana IEC 61008-1, que es interruptores automáticos para actuar por corriente residual para uso doméstico y similares. De esto es lo que se está basando esta regla 080. Luego de eso pasamos a los requerimientos generales en esta regla. Las reglas 080-010 nos explica el requerimiento de dispositivos de control y protección, donde nos indica que todos los aparatos eléctricos y conductores de fase deben tener un dispositivo que permita desenergizar el circuito en caso de sobrecargas accidentales, cortocircuitos y fallas a tierra. Esto se puede observar en la figura de acá, donde se presentan tipos de ejemplo. Uno con 2 interruptores unipolares, otro con 3 interruptores unipolares y uno con 2 interruptores unipolares con manubres acoplados. Bien, luego de eso tenemos la capacidad nominal de los equipos de protección y en casos que va a ser las combinaciones en series cascada. Primeramente, que la regla 080-012 nos explica que los circuitos con tensiones menores a 1000 voltios, esta protección va a tener la capacidad de introducir de las corrientes de falla a dicha tensión nominal y para la corriente de falla que pueda presentarse subbornes. Y como se ha indicado que la 014 es una excepción donde se puede utilizar en combinación serie cascada. Aquí lo indica, donde se dice que se puede realizar instalación en combinación de series cascadas de los interruptores automáticos en un circuito que tiene una corriente de fallo mayor, que es con capacidad nominal bajo ciertas condiciones. Ciertas condiciones que se refieren a lo que nos dé el vendedor de este producto, ¿no? Luego de esta parte tenemos la conexión de dispositivos, la regla 080-016. Nos indica que los dispositivos utilizados no deben ser conectados a ningún conductor neutro a tierra, como con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando el dispositivo desconecta simultáneamente o previamente a todos los conductores no puestos a tierra en el circuito, y también en un circuito puesto a tierra de 2 conductores donde es difícil obtener la conexión a tierra confiable. Bien, disculpe, ingeniero. Bien. Siguiente parte sería la regla 080-100, requerimiento de dispositivos de protección. Todos los conductores no puestos a tierra deben ser protegidos por los dispositivos sobre corriente, cuyos valores no deben ser mayores que la capacidad de corriente de los conductores. Sin embargo, se permite la capacidad reducida de corriente de estos conductores de derivaciones a partir de los alimentadores bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, acá se ve el conductor de derivación está protegido en forma apropiada contra sobrecargas o cortocircuitos en sobrecorriente en el conductor de mayor sección. Estas son excepciones que indican sobre esta regla, ¿no? Y aquí tenemos a los elementos de protección, tales como el fusible, el interruptor diferencial y la toma de tierra. Bien. Luego de esto tenemos la parte de protección contra fallas a tierra. En esta parte nos indica que por descargas a tierra en sistemas eléctricos pueden causar daños severos al equipo eléctrico e instalaciones, para lo cual se establece esta sección donde los sistemas eléctricos sólidamente puestos a tierra de 1000 voltios o menos deben ser provistos de protección contra fallas si tienen una capacidad de 1000 amperios o más y 250 voltios a tierra, o 2000 amperios o más a menos de 250 voltios a tierra. Aquí se están mostrando estos sistemas
que se presentan dos tipos de sistemas, el sistema de contrafallas a tierra de secuencia 0 y el sistema contra fallas a tierra tipo cinta de conexión a tierra, ¿no? Bien. Luego de eso tenemos la capacidad nominal de estos dispositivos de sobrecorriente, así como también su ubicación, agrupamiento y cajas para dispositivos de sobrecorriente. Estas son normativas sobre sobre sobrecorriente en general. Nuevamente indica, por ejemplo, en la 7.4 que los conductores no están puestos a tierra, deben ser protegidos por dispositivos de sobrecorriente de capacidad nominal o ajustes a un valor no mayor que la capacidad de corriente conductor instalado. El 106 nos indica sobre la ubicación y agrupamiento que este debe ser conveniente para tener un fácil acceso para los trabajadores en esta instalación, ¿no? Y también tenemos la regla 108 donde nos indican las excepciones para tener las cajas para dispositivos de sobrecorriente, donde deben ser estos dispositivos instalados en una cubierta aprobada, ¿no? Finalmente tenemos la parte de dispositivos de sobrecorriente y agrupamiento de dispositivos de protección contra tierra, ¿no? En tableros de distribución. Bien, la parte del 110 nos indica que los dispositivos sobrecorriente que protegen esos circuitos deben ser puestos en un tablero o panel cuando son aplicados a sistemas monofásicos de 2 o más conductores, cuando se requieren, y de 3 o más circuitos derivados de iluminación. Y su instalación en sistemas trifásicos de 4 conductores se realiza cuando se presentan en 4 o más circuitos derivados de iluminación. Y la 112 nos explica que en general los dispositivos de corriente no deben ser conectados en paralelo en circuitos de 1000 voltios o menos, salvo algunas excepciones tales como los fusibles semiconductores diseñados para protección para tensiones de 1000 voltios o menos y que tengan una capacidad de 100.000 amperios. Hasta ahí sería mi parte, ingeniero, y seguiría el compañero Franklin. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Le habla Franklin Tello. La sección 080-200 menciona la parte de los fusibles, ¿no? Antes de mencionar toda esta sección, primero se da una pequeña definición. Se dice que los fusibles son dispositivos construidos por un soporte adecuado y un filamento o lámina de metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de la instalación eléctrica para que se funda por efecto Joule cuando la intensidad de corriente supere por un cortocircuito o un exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad del conductor de la instalación con el siguiente riesgo de incendio o destrucción de los elementos, ¿no? En la parte izquierda vemos la nomenclatura de estos fusibles dependiendo de la norma, ¿no? La IEC, la IEEE ANSI, justo en la parte izquierda, ¿no? Siguiente PPT. Ya, acá se va a empezar a detallar las partes más importantes de esta sección. Primero para la sección 080-200, que se refiere a los fusibles temporizados y de bajo punto de fusión, hace referencia a fusibles de casquillos o de cartucho, ¿no? Esto menciona de que deben ser rotulados para distinguirlos rápidamente. Se va a usar P para bajo punto de fusión y D para fusibles temporizados. La sección 080-202 hace mención sobre el uso de los fusibles de casquillo y dice que no deben ser usados en circuitos que excedan 250 voltios entre fases y en circuitos con neutros conectados a tierra. PPT. La sección 080-212 habla sobre el uso de los fusibles. Acá menciona las clases de fusibles que pueden haber. Hace referencia a la clase H, que son con corriente de interrupción simétrica menores a 1000 amperios, la clase CA, CB, CC, G, JKL, las que menciona justamente en la pantalla, que son referidos a los que tienen alta capacidad de interrupción. La siguiente, la clase C, HRCII, que son para protección de sobrecorriente, y la última que es para corriente nominal de carga, que no exceda el 85% de la máxima corriente permitida. Siguiente, por favor. Ya, en esta tabla que le hemos sacado justamente del código, hace referencia a esta sección en la que menciona los tipos de uso de los fusibles, ¿no? Acá separa en 6 aplicaciones, que son los fusibles para usos generales, los fusibles para acometidas, alimentadores y circuitos derivados, los fusibles para motores, fusibles para transformadores,
fusibles para semiconductores y circuitos electrónicos y fusibles para circuitos de control, ¿no? Cada uno menciona, justamente en esta tabla se puede apreciar el nivel de tensión, la capacidad de interrupción en kiloamperios y, bueno, la serie americana que es la que, la que se muestra ahí y la serie europea, ¿no? Siguiente PPT. En la sección 080-300 hace referencia a los interruptores automáticos. Siguiente. Las generalidades. Primero, menciona de que estos interruptores automáticos deben ser de tipo de disparo libre y deben demostrar si están en posición de abierto o cerrado. En la sección 080-302 hace referencia sobre la construcción de los interruptores automáticos. Menciona que para la protección de aparatos o conductores no puestos a tierra mediante operación manual o sobre corriente, el uso de los interruptores automáticos debe ser de un solo polo, según la sección 080-010, y en circuitos derivados de 3 hilos con neutro puesto a tierra se permite el uso de 2 interruptores unipolares en lugar de un solo interruptor bipolar. Siguiente PPT. Ya, la otra parte que quería mostrar son justamente los elementos de disparo. Estos se basan justamente en la tabla 25 que sale en la norma y hace referencia el número de la cantidad de bobinas, ¿no? El tipo de sistema eléctrico al cual pueden estar conectados, la clase de motor y la protección justamente que va a tener para sobrecargas, ¿no? Toda esta información, como menciono, lo menciona justamente el código y hace referencia a esta tabla que también está en el mismo código. Siguiente. Ya, para esta parte que es la 080-308 hace referencia al control para el suministro de baterías. Menciona en la parte 1 que las energías para operar los elementos sobrecorrientes que provienen de baterías, su tensión debe ser supervisada continuamente. Segundo punto, si la tensión de las baterías cae a un valor insuficiente para operar la sobrecorriente del interruptor, el interruptor debe abrirse automáticamente y debe operar una alarma hasta que la tensión de la batería haya sido normalizado. El tercer punto menciona que debe colocarse un aviso de advertencia para indicar que el sistema de control proviene de baterías y debe estar disponible antes de cerrar el interruptor. Con esto concluye, ingeniero, la sección 080-200 y 080-300. Doy pase a mi siguiente comentario. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre los dispositivos de control. Siguiente. ¿Qué son los dispositivos de control? Son cualquier dispositivo usados para cerrar o abrir un circuito eléctrico. Como vemos en el cuadro hay algunos dispositivos ahí, ¿no? Por ejemplo, un interruptor, un pulsador, un microinterruptor, un conmutador y un relé. Siguiente. ¿Qué dice el código sobre estos dispositivos? El código sobre su capacidad nominal dice que deben tener capacidades nominales adecuadas para la carga conectadas en los circuitos y que deben ser capaces de conectar e interrumpir todas las cargas con seguridad. Respecto a los medios de desconexión requeridos para circuitos con fusibles, deben estar equipados con medios de desconexión de tipo integral a los portafusibles, excepto en los casos en los que los circuitos de tablero de instrumentación y control en el dispositivo sean menores a 250 voltios. En los circuitos primarios, transformadores de tensión para instrumentos en tableros para tensiones menores a 1000 voltios. Un circuito que tenga solo un conductor no puesto a tierra en el que se use un fusible de casquillo que puede ser fácilmente manipulado mientras está energizado. Siguiente. El 080-424 dice que deben ser conectados de tal manera que los dispositivos de sobrecorriente queden desenergizados cuando el dispositivo de control esté en una posición abierta. El 406 dice que deben ser fácilmente accesibles y que los dispositivos de control remoto también tienen que ser fácilmente accesibles, ¿no? El 408 dice que
tienen que los dispositivos de control operables en forma manual deben indicar las posiciones abierto y cerrado. Siguiente. 410 dice que deben tener todas sus partes portadoras de corriente dentro de cajas de metal o de algún otro material resistente al fuego. Todos los dispositivos destinados a controlar alimentadores y circuitos derivados deben estar agrupados mientras sea práctico. El 414 dice que cuando se tengan equipos eléctricos alimentados por dos o más transformadores diferentes, otras fuentes diferentes de tensión, entonces debe proveerse un único medio de conexión integral o adyacente al equipo. Y también que cada circuito de alimentación debe ser provisto con un medio de conexión integral o adyacente al equipo. Siguiente. También que no es necesario proveer de medios de desconexión integrales para circuitos de control que se originan más allá del equipo y que no excedan 250 voltios contra tierra. También que cuando se provean de varios medios de desconexión de acuerdo a la subregla 1.b, deben colocarse sobre o adyacentemente a cada medio de conexión. También que cuando se usen barreras de acuerdo con lo requerido con la subregla 2, debe colocarse un aviso de advertencia. El 416 nos dice que deben desconectarse todos los conductores no puestos a tierra del circuito controlado cuando se encuentran en la posición abierta. Siguiente. Respecto a los interruptores. Siguiente. Respecto a su operación, los interruptores de tipo cuchilla y otros dispositivos de control deben estar construidos de manera que puedan ser conmutados a la posición abierta sin exponer partes vivas. Sobre el montaje de interruptores de tipo cuchilla. Los interruptores de tipo cuchilla de un solo paso deben ser montados con sus bases en plano vertical. Los interruptores de tipo cuchilla con un solo paso deben ser montados de modo que la gravedad no tienda a cerrarlos. Los interruptores de tipo cuchilla de doble paso pueden ser montados con su base en un plano vertical horizontal. Siguiente. Sobre la máxima capacidad nominal de los interruptores. Los interruptores de tipo cuchilla menores a 600 amperios a menos de 1000 voltios deben ser utilizados solo como interruptores de aislamiento. Respecto a su conexión, los dispositivos como interruptores menores de un solo paso deben ser conectados de modo que sus cuchillas y contactos móviles se encuentran desenergizados cuando el dispositivo está en la posición abierta, a excepción de los siguientes casos, cuando sea necesario. Interruptores automáticos de circuitos derivados que tengan selladas todas sus partes vivas y que sean construidos de manera que sus conexiones de los lados de línea y carga puedan ser intercambiadas. Interruptores de maniobra provistos para propósitos de división o partición. Interruptores sumergidos en un líquido que tengan avisos de advertencia adecuados. Interruptores diseñados de tal manera que todas sus partes vivas inaccesibles cuando están en la posición abierta. Contactores procedidos de un interruptor automático o interruptor manual ubicado en la misma caja o inmediatamente adyacente. Siguiente. Respecto a la capacidad nominal de interruptores de uso general para circuitos de corriente alterna continua, los interruptores de uso general para circuitos de corriente alterna continua pueden ser usados para cargas resistivas no inductivas y se requieren interruptores probadas y marcadas cuando una parte o la totalidad de las cargas sea lámpara de filamento tungsteno. Los interruptores de uso general pueden ser usados para circuitos de corriente alterna continua sin rotulación o marcado, en circuitos de derivados para luz de tungsteno salida en casas, habitación y cuartos de hotel. Los interruptores de 4 vías deben tener capacidades mínimas de 2 amperios a 250 voltios. Siguiente. Respecto a la utilización y capacidad nominal de interruptores para corriente alterna de uso general y manual y operación manual,
Ah, los interruptores para uso general y operación manual, para ser usados en sistemas de corriente alterna y construidos de manera que sean fácilmente utilizables en sistemas de alumbrado, para controlar circuitos de fuerza y alumbrado basados en lámparas incandescentes, deben ser dimensionados según que para cargas constituidas por lámparas incandescentes de no más de 250 voltios, los interruptores deben tener una capacidad de corriente no menor que la corriente nominal de la carga. Y para, para factores de potencia menores a 0.7, los interruptores deben tener una capacidad de corriente no menor que la corriente nominal de la carga. Cuando tenemos una corriente nominal menor o igual a 10 amperios, en circuitos con tensión nominal no mayor de 250 voltios. Los interruptores deben adaptarse en cajas para montajes al ras, en cajas para montaje superficial, cajas especiales o tener sus propias cajas y accesorios. Siguiente. Para interruptores separados manualmente para uso general de 380 voltios, solo se deben usar para cargas no inductivas o cargas inductivas que tienen un factor de potencia no menor a 75% y que deben tener una salida de corriente de por lo menos 15 amperios. Para circuitos que exceden 300 voltios a tierra, cuando en una falla ocurre una descarga de arco, para limitar esto, se necesita que cuando la tensión del circuito tierra exceda 300 voltios y los interruptores estén agrupados en una caja, esta caja debe dar barreras montadas entre los interruptores. Siguiente. Y bueno, le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca exponer las subsecciones de la 080, 600 y 700. La 600 trata sobre la protección y control de varios aparatos. Bueno, empezando con tomacorrientes, luego con aparatos de una potencia menor, luego salidas de más de un punto, protección de tableros, circuitos de control remoto, circuitos que alimentan cargas cíclicas y equipo de transferencia para sistemas de suministro de energía de emergencia. Ya, entonces, la 0600 nos habla de la protección que corresponde a los tomacorrientes. Y lo que nos dice aquí es bastante lógico, que la protección es decir, la capacidad nominal de los dispositivos de protección para los tomacorrientes no debe exceder la corriente nominal del tomacorriente, ¿no? Es decir, estos dispositivos deben saltar antes de que el tomacorrientes alcance su corriente nominal. En el momento que alcanzan o antes, porque si es mayor, no lo va a proteger, que se va a quemar antes de que salte el termomagnético, digamos. La regla 080 de 602 nos habla de controles que no son, de dispositivos de protección que no son necesarios. Cuando se tiene cargas que sean menor de 1500 watts y que estén provistas de un cordón de conexión, con una conexión de cordón y enchufe, es decir, que puedan ser desconectados fácilmente o trasladados, no requieren un dispositivo de protección dedicado para estas cargas, cuando cumplen estas dos condiciones. Siguiente, por favor. La regla 080-604 hace referencia a salidas que son controladas desde más de un punto. Dice, cuando se utilizan interruptores para controlar una o más salidas desde más de un punto, ahí tenemos, por ejemplo, los interruptores de 3 vías, como hemos visto, ¿no? en alumbrado. Se dice que los interruptores deben ser conectados de tal forma que el seccionamiento se efectúe únicamente en el conductor no puesto a tierra del circuito.
es decir, en la línea viva. Siguiente, por favor. Ya. 606. Habla de la protección de tableros o paneles contra sobrecorrientes. Acá también la misma lógica que el 080-600. La capacidad nominal del dispositivo que protege un tablero debe ser menor que la corriente nominal del tablero para que lo proteja, ¿no? Siguiente, por favor. Regla 080-608. Acá habla dos opciones de cómo desenergizar una carga que está controlada por un interruptor. Acá nos da dos opciones. La primera es que el interruptor puede, el panel de control puede desenergizar la carga, es decir, puede realizar esta desconexión, o puede que externamente se desconecte tanto el circuito de control como la carga. Siguiente, por favor. La regla 080-610 habla para cargas cíclicas. Acá nos dice que cuando son empleados fusibles para proteger circuitos en los que más de la mitad de las cargas, el 50% de las cargas son cíclicas, por ejemplo, calentadores eléctricos de ambientes, secadoras de ropa, calentadores de agua, todos controlados mediante termostatos, es decir, sistemas de control que evalúan la temperatura. Los fusibles deben ser temporizados o debajo del punto de fusión, como se hace referencia en la regla 080-200. Esto ya explicó el compañero Franklin. Siguiente, por favor. Regla 080-612. Acá nos habla de los equipos de transferencia para sistemas de suministro de energía de emergencia. Acá nos dice que los equipos de transferencia, como se ha mencionado, deben prevenir la interconexión inadvertida de las fuentes de suministro normal y de emergencia en cualquier tipo de operación. Siguiente, por favor. Ahora, la subsección 080-700. Acá esta parte es corta. Nos habla de los dispositivos de estado sólido. En general, como hemos visto, por ejemplo, en dispositivos electrónicos o electrónica de potencia, algunos dispositivos de estado sólidos, tales como los transistores, ahí tenemos el JT, el MOSFET, el IGBT, o también los dispositivos de potencia como el tiristor, el TRIAC, se pueden utilizar como conmutadores, es decir, como interruptores accionados eléctricamente. Sin embargo, el código lo que nos dice es que estos dispositivos no debe uno fiarse de ellos como dispositivos de protección, es decir, no se debe utilizar para como si fueran interruptores de aislamiento o seccionadores, como dice la regla 080-700, ni como medios de desconexión. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se habla un poco de cómo es un esquema con un dispositivo de estado sólido. Acá se puede apreciar en la figura un par de tiristores conectados de forma que actúa como si fuera un trío, ¿no? Es decir, un interruptor de estado sólido que permite el paso de una corriente AC. Sí. La sección 080-702 nos habla de los requerimientos de medios de desconexión. Dice que deben proveerse medios de desconexión suplementarios